Muy buenas, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video épico y es cuando los Ángeles Oscuros, liderados por el primarca Lionel Johnson, destruyeron a la Legión de los Amos de la Noche, liderados por el primarca traidor Konrad Curze. Intro y comenzamos. Humans die easily to the killing blow. Muy bien, fuente y contexto. La fuente es el libro 9 de Herejía de Horus, Crusade de Forge World. Y el contexto. Durante años, los Amos de la Noche y los Ángeles Oscuros han estado luchando una guerra de desgaste que se ha estancado en la cruzada de tramas. Pero el primarca Lionel Johnson está decidido a poner fin al conflicto de una vez y por todas. Por eso ha conseguido un arma de poder increíble, el motor Tuchulcha. Pero Lion sabe que con un arma poderosa no se va a derrotar a un enemigo tan escurridizo como es su hermano Konrad Curze y su legión. Hace falta una estrategia perfecta para dar el golpe definitivo. Paso a leerles el extracto. Desde el momento del regreso del león, la guerra comenzó a cambiar. Donde antes los Ángeles Oscuros habían andado a tientas por la disformidad, viajando con dificultad e incapaces de acorralar a su enemigo, ahora se movían con una velocidad que los Amos de la Noche no esperaban. La primera legión había recibido un arma que les permitía sortear las tormentas que aislaban gran parte de la franja oriental. Esta nueva arma, añadida a su arsenal en Perditus por la mano del propio León, sería la clave de la victoria en la cruzada de tramas. Para que esa clave funcionara, se necesitaría una cerradura, un punto crítico donde pudieran manejarse con la máxima eficacia. A los Ángeles Oscuros se les estaba acabando el tiempo. No podían permitirse otros 3 años de guerra en el este, con Horus presionando a Terra, y rumores inquietantes filtrándose desde ultramar, devastado por la guerra. Necesitaban una batalla decisiva, un campo donde doblegar a los Amos de la Noche y poner fin a la guerra de una vez y por todas. Crear un campo así sería el reto, ya que los Amos de la Noche operaban en flotas de asalto dispersas y rara vez se reunían en masa. Su punto de anclaje había sido descubierto en datos recuperados de los restos de naves destruidas sobre tramas, una instalación oculta en uno de los mundos exteriores del sistema Sheol en ruinas, que había sido abandonado hacía casi un año y dado por muerto por los leales. Sin embargo, actuar en base a esta información la volvería inútil, pues una vez los Amos de la Noche se dieran cuenta de que su base estaba comprometida, la abandonarían, como habían hecho con otras, y la guerra continuaría. Para que hubiera una gran batalla, los Ángeles Oscuros tendrían que crearla por completo. La primera etapa del plan del León para lograrlo era la destrucción y el hostigamiento de las flotas de los Amos de la Noche, dejando la dirección de la guerra a los regimientos supervivientes de la Guardia Nocturna y los señores de Gul'Garat. Reuniendo el poder de las naves de su legión, el León esperó y observó. Cuando sus aliados informaron de la aparición de una flota de los Amos de la Noche en el sistema, usó su nueva arma para dirigir a toda su flota contra ellos, aplastando a quienes intentaban luchar y dejando escapar a quienes optaban por huir. En cuestión de meses, tras la dispersión de 8 flotillas de los Amos de la Noche, estos prácticamente se habían retirado del combate, optando por esconderse y esperar que la situación volviera a cambiar. La segunda etapa del Plan del León era proporcionar a los señores de Gul'Garat la ubicación de los restos de la renegada Legio Victorum, la más odiada de sus enemigos, provocando deliberadamente una respuesta inmediata de los beligerantes magos de Gul'Garat, quienes vaciaron sus guarniciones para atacar a los traidores. Esta repentina debilidad de las líneas leales, provocada por el imprudente asalto de los señores de Gul'Garat, fue una oportunidad que los traidores no podían ignorar, incluso cuando los Takma de Gul'Garat comenzaron su propia batalla y solicitaron su ayuda. El León ya estaba reuniendo al grueso de su legión para atacar Sheol 9.
donde sabía que el acechante nocturno debía estar haciendo lo mismo, preparándose para aprovechar lo que parecía otro error estratégico de las fuerzas de Gul'Garat. Aquí por fin se libraría la batalla decisiva que anhelaba el león, organizada a costa de los guerreros de Gul'Garat, quienes se emplearían en un asalto inútil contra los elementos renegados de la Legio Victorum, a cambio de la oportunidad de aniquilar a los amos de la noche. Debido a la naturaleza de su nueva arma, el león no podía recurrir a tácticas navales más tradicionales. No habría escuadrones de caza para explorar su aproximación ni una lenta consolidación de armadas dispares en los confines del sistema. En cambio, el poderío reunido de los Ángeles Oscuros, unas 300 naves de clase capital y el doble de naves de ataque y naves menores, apareció a menos de una unidad astronómica de los planetas exteriores del sistema Sheol, formados en formación cerrada alrededor del antiguo acorazado, la Razón Invencible. La flota de los Amos de la Noche, compuesta por unas 200 naves capitales y el triple de lanchas torpederas y fragatas caza asesinos más ligeras, fue sorprendida completamente desprevenida, con muchas de sus naves aún ancladas en estaciones orbitales sobre Sheol 9, y la gran mayoría de sus guerreros en la superficie del planeta, esperando embarcar. Los escuadrones listos para la acción se movilizaron para oponerse a los elementos de vanguardia de la flota de los Ángeles Oscuros, pero poco pudieron hacer más que retrasar a los cruceros pesados de la Primera Legión. Una docena de naves de línea de los Amos de la Noche fueron destruidas en los primeros momentos del ataque, pero los escasos minutos que ganaron permitieron que el resto de la flota se preparara. Algunos se movilizaron para formar una defensa cohesionada, otros intentaron en vano transportar a las tropas atrapadas en Sheol 9, incluido al propio primarca Konrad Curze, a la relativa seguridad de la órbita. Y unos pocos se dieron media vuelta y se deslizaron hacia la disformidad. Los Ángeles Oscuros avanzaron. Sus naves eran tan numerosas que desde la superficie de Sheol 9 bloqueaban la luz de las estrellas, y los Amos de la Noche que quedaban no tuvieron más opción que enfrentarse a la marea de cascos negros que descendía sobre ellos. Aquí estaba la batalla culminante que habían anhelado, la cúspide de la larga cruzada en la que habían luchado, y la impartición de justicia final para aquellos que habían renunciado a sus juramentos. Sin embargo, a pesar de esto, no hubo una carga valiente, ni un discurso conmovedor, ni un final heroico para la larga lucha por la Franja Oriental. En cambio, los Ángeles Oscuros tomaron posiciones de fuego e iniciaron un bombardeo sistemático contra los Amos de la Noche. Muchos de sus antiguos cruceros de reliquia, capaces de enfrentarse al enemigo con precisión a una distancia mucho mayor de la que sus oponentes podrían responder fácilmente. Fue una masacre llevada a cabo con fría y desapasionada precisión, con escuadrones enteros de naves de los Amos de la Noche destrozados antes de que pudieran siquiera responder de la misma manera a la embestida. Y el enemigo al que habían acorralado se negó a morir ignominiosamente como corresponde a los traidores, y respondió con la determinación y la tenaz dignidad que se esperaban de los héroes de la Gran Cruzada. La mayor parte de las naves que quedaban de la Octava Legión realizó una carga en masa, mientras que las naves restantes permanecieron en órbita alrededor de Sheol 9, aún luchando por subir a bordo a los guerreros de la Legión. Los elegantes cruceros de ataque de los Amos de la Noche avanzaron con furia, y los que iban a la cabeza sufrieron daños terribles por el certero fuego de los Ángeles Oscuros, actuando como escudo para que los que iban detrás alcanzaran el alcance de tiro. Dividiéndose como un banco de depredadores acuáticos letales y voraces, los Amos de la Noche se dividieron en una docena de formaciones más pequeñas y atacaron la línea de los Ángeles Oscuros, desatando una furiosa tormenta de fuego a corta distancia. Las líneas de los Ángeles Oscuros se separaron con varias de sus naves en llamas y escoradas, pero no se rompieron, y las naves de los Amos de la Noche se lanzaron contra las aberturas que habían forjado, dejando tantas naves propias como cascos destrozados en el intento.
De las 100 o más naves capitales que habían salido a la batalla, apenas 50 sobrevivieron para romper la línea de la flota de la Primera Legión, y muchos de ellos fueron inutilizados a propósito y abandonados en el vacío, para luego ser abordados por los guerreros del León como premio de la guerra en curso. Los supervivientes no se volvieron para un segundo asalto, ni para salvar a sus hermanos heridos, sino que se dirigieron a toda velocidad hacia las afueras del sistema y a la seguridad del espacio profundo, reacios a permitir que los ángeles oscuros infligieran una masacre total, pues en su supervivencia se encontraría una amarga victoria. La flota de la Primera Legión no los persiguió, sino que optó por acercarse a las naves que aún acechaban en la órbita de Sheol 9, tras haber decidido acabar con los Amos de la Noche como fuerza de combate. Con deliberada malicia, los ángeles oscuros rodearon Sheol 9, un mundo pequeño e insignificante, y comenzaron a desmembrar a los Amos de la Noche que valientemente habían decidido quedarse e intentar rescatar a sus hermanos varados en la superficie. La fuerza principal de la flota de los Ángeles Oscuros se concentró en las naves de líderes de la defensa enemiga. El imponente acorazado de clase gloriana, Nightfall, buque insignia de Kurz, y los cruceros pesados, Shadow of Evidem y Feral Heart, que intentaron desesperadamente proteger al buque insignia, recibiendo casi tanto daño como el que infligieron en su afán por acabar con el acechante nocturno. Kurz, sin embargo, no estaba a bordo del Nightfall, sino en la superficie, un hecho que solo se reveló cuando los Ángeles Oscuros comenzaron a desembarcar sus propias tropas, buscando acabar con los Amos de la Noche al detalle, tanto en órbita como en tierra. La batalla de Sheol 9 se sumió rápidamente en la locura y el caos, con ambos ejércitos en apuros para seguir los acontecimientos en detalle, y encadenándolos a pequeñas batallas en las que se vieron envueltos. A través del espacio orbital, las naves de las dos flotas comenzaron a entremezclarse, atrapadas en desesperados duelos y brutales abordajes, mientras que los cascos rotos y las detonaciones de los moribundos resultaban tan letales como los enemigos vivos, mientras que las lanchas de desembarco y las lanzaderas de los Amos de la Noche libraban una batalla aparte para llevar a sus tropas a las pocas naves que aún eran capaces de transportarlas a bordo, mientras que los interceptores y fragatas de los Ángeles Oscuros las perseguían sin piedad. Abajo, en la árida roca gris de Sheol 9, los Amos de la Noche luchaban por mantener la línea en torno a las pocas estaciones fortificadas donde podían embarcar con seguridad. Algunos destacamentos realizaban incursiones contra los puntos de desembarco de la Primera Legión, mientras que otros luchaban por destruir sus propias bóvedas de armas ocultas antes de que la Primera Legión capturara las armaduras pesadas y el equipo que no podía ser evacuado. El acechante nocturno merodeaba por el campo de batalla, matando en un frenesí salvaje y gritando para que su hermano se enfrentara a él, dejando a su legión sin líder y dividida ante el ataque de la Primera Legión. Durante 2 largas horas, los Amos de la Noche se mantuvieron firmes, tanto en la órbita como en la superficie, manteniendo a raya a la abrumadora mayoría de los Ángeles Oscuros, con puro rencor, y una cifra inimaginable de guerreros caídos y naves destruidas. En órbita, el número de naves operativas de los Amos de la Noche era superado por los cascos flotantes de los muertos y lisiados, mientras que en la superficie no había compañía ni destacamento que no hubiera sufrido bajas debilitantes. En el espacio de esta breve batalla, los Ángeles Oscuros habían destruido una cuarta parte de la 8ª Legión y amenazaban con ensangrentarla aún más a cada momento. Aquí, en el punto álgido de la cruzada de tramas, el León y el acechante nocturno se encontraron una vez más en un combate mortal. Uno buscando la muerte y el otro la reivindicación. Su enfrentamiento sería breve pero encarnizado. No un duelo honorable, sino una pelea rencorosa que dejaría al acechante nocturno destrozado y ensangrentado. El león habría rematado a su hermano caído, con su furia avivada por la destrucción que se vio obligado a desatar en la franja oriental, si los capitanes de los Amos de la Noche no hubieran empleado sus últimas reservas para contenerlo. Una compañía completa de Amos de la Noche se sacrificó para cubrir a los guerreros que arrastraron al acechante nocturno en coma hasta el último de los Stonebirds.
dando sus vidas para frustrar la venganza del león. El Nightfall y sus compañeros permanecieron inmóviles en órbita mientras el acechante nocturno escapaba a bordo del escoriador. Azotado por los incesantes asaltos de las naves de los Ángeles Oscuros que lo rodeaban, el Nightfall estaba infestado de cápsulas de abordaje y grupos de saboteadores del ala de fuego, brutalmente eficientes. Incluso con su primarca a salvo, aunque sus heridas pudieran resultar fatales, los amos de la noche habrían estado condenados de no ser por la destrucción del Feral Heart. El crucero de asalto gravemente dañado, con solo el puente aún bajo el control de los amos de la noche, con los veteranos del hada de fuego cortando los últimos mamparos, detonó su núcleo de disformidad, en lugar de permitir que la nave fuera capturada. La nave moribunda destrozó el espacio real en un área vasta, aniquilando las naves atrapadas en el horizonte de sucesos y cortando pedazos de los flancos que se encontraban en su borde, abriendo una brecha en la red que se cerraba de la flota de los Ángeles Oscuros. El Nightfall se abalanzó sobre la brecha, usando su enorme masa para aplastar al crucero de Ver Implacable, y las naves restantes de la flota lo siguieron. Los cruceros de batalla de los Amos de la Noche, Absolute y Crown of Ashes, últimos de la flota en fuga, se quedaron para ganar tiempo a sus hermanos para alejarse de los Ángeles Oscuros, sobrecargando sus relés de energía para lanzar una salva tras otra, mientras los Ángeles Oscuros los despedazaban. Los Amos de la Noche supervivientes no esperaron a llegar a las afueras del sistema y al punto Mandeville, sino que activaron sus motores de disformidad justo fuera de la débil atracción gravitatoria de Sheol 9. 3 naves más murieron allí cuando sus motores de disformidad sufrieron fallos catastróficos, resultado de una táctica tan desesperada. Y el resto cayó en la dudosa seguridad de la disformidad. Los Ángeles Oscuros permanecieron en Sheol 9 para erradicar a los que quedaron atrás. Y hasta ahí, originalmente iba a contar toda la historia de cómo los Amos de la Noche fueron destruidos como legión. Pero el video se iba a hacer larguísimo, porque esta batalla, la batalla de Sheol 9, es la batalla que deja lisiados a los Amos de la Noche. Los Amos de la Noche después de esta batalla no tienen el poder como para ser una verdadera amenaza para el Imperio, pero siguen siendo peligrosos. Los Amos de la Noche quedaron más o menos como quedaron los Salamandras cuando su primarca quedó perdido, atrapado por Konrad Kurz y su legión destrozada. Pero su primarca volvería. El caso de los Amos de la Noche sería similar. Su primarca, en este momento, está en coma, y ellos fueron devastados en la batalla de Sheol 9. Pero todavía hay la esperanza, todavía hay esperanza de que Konrad Kurz se despierte, todavía hay esperanza de, de los restos destrozados de la Legión formar algo, y aunque ya no seamos una amenaza para el Imperio, ser peligrosos, causar problemas, más o menos como hizo Corvus Corax, que también su legión fue devastada, pero con lo poco que quedó de su legión, Corvus lanzó algunos ataques en contra de las fuerzas de Horus de manera periférica, no hizo nada que pudiera ser relevante en la guerra, lo mismo hubiera pasado con los Amos de la Noche, no iban a ser relevantes en la guerra, pero hubieran sido peligrosos. Y como pasó con Corvus Corax, quizás pudieron haber hecho algo importante. Corax, a pesar de que su legión estaba destruida, pudo, por ejemplo, salvar a Leman Russ. Lo más importante que hizo Corax en toda herejía de Horus, salvar a Leman y a los lobos espaciales. Pero esto, que sí pudo hacer Corvus Corax, no lo lograrán los Amos de la Noche. Han escapado de la aniquilación completa en esta batalla. Pero Lionel Johnson no les permitirá escapar. La muerte de la Legión de los Amos de la Noche es inevitable. Y el próximo video verán cómo esa terrible legión que fue tan poderosa va a ser aniquilada. Espero que les haya gustado el video y como siempre les digo, por favor denle like y suscríbanse. Adiós.